Muy buenos días, Jonathan. Efectivamente, estamos aquí con el gerente regional de control, Joan Ramírez. Son exactamente las 8 con ya 56 de la mañana, ¿no? Estamos a 4 meses, ojo, de que se anuncia un fenómeno El Niño y lamentablemente ha habido un informe de la Contraloría que ha revelado que más del 77% de entidades públicas lamentablemente no cuentan con planes específicos aprobados y actualizados para la prevención y preparación y respuesta de riesgo de desastres, ¿no? Y justamente vamos a conversar con el funcionario para que nos explique mayores detalles. Muy buenos días y bienvenidos a Sol TV. Buenos días. Sí, bueno. Efectivamente, conforme usted lo ha indicado, a nivel nacional hemos realizado un operativo para verificar todo el tema de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Y hemos podido observar que existen muchas entidades que no tienen un plan debidamente aprobado justamente para la prevención de estos desastres, ¿no? En algunos casos no tienen el plan, en otros lo tienen pero no debidamente aprobado y en otros casos no lo tienen pues actualizado o con sus planes específicos para su implementación. Efectivamente, el pasado 10 de marzo, por ejemplo, Trujillo soportó una lluvia de 6 horas a causa del ciclón Yaku. 6 horas que lamentablemente fueron devastadoras para la provincia, ¿no? Y ahora no se ha aprendido nada acerca de eso. Es más, no solamente, si bien es cierto, es una referencia cercana a lo que pasó con el fenómeno del Yaku, pero no debemos olvidar lo que pasó en el 2017. O sea, ya hemos tenido las consecuencias hace unos años del impacto del fenómeno del Niño costero y obviamente pues tenemos que aprender de todas estas lecciones, ¿no? Lecciones lamentablemente negativas. Entonces, si bien es cierto, la respuesta ante un desastre es importante y debe ser inmediata, pronta y célere, más importante termina siendo lo que es las labores de prevención. Porque efectivamente con una labor de prevención adecuada y oportuna, lo que vamos a generar y lograr es que ese impacto del fenómeno del Niño no sea tan grave como lo fue en el 2017. Entonces, en este caso específico, hemos hecho el operativo a nivel nacional y obviamente se ha incluido a la región de La Libertad por ser una zona costera. Y aquí, de casi 200 entidades públicas que funcionan, tanto de los diversos niveles de gobierno aquí en la región, hemos establecido una muestra de 30 entidades. De estas 30 entidades que están obligadas a tener un plan conforme a lo establecido por el SINAGER, lamentablemente un 77%, más del 77% no cuenta con un plan, ya sea debidamente aprobado, implementado o con sus planes específicos. ¿Y qué entidades hablamos? Porque es la Universidad Nacional de Trujillo, que también, por ejemplo, la ciudad universitaria, que cada vez que llueve se inunda, ¿o qué otras instituciones? Sí, para dar el dato específico, nosotros dentro de estas entidades que hemos revisado aquí en la región La Libertad, está justamente la Universidad Nacional de Trujillo, el Gobierno Regional de La Libertad, el Proyecto Especial Chavy Mochic, 11 municipalidades provinciales y 16 municipalidades distritales. Esta es la muestra de 30 entidades que nosotros hemos sacado, que hemos procedido a revisar. Y cuando una vez que hemos realizado el trabajo específico, hemos podido observar, por ejemplo, que entre las que no cuentan con un plan de prevención de riesgos de desastres está justamente la Universidad Nacional de Trujillo, está el Gobierno Regional de La Libertad, está el Proyecto Especial Chavy Mochic y algunas más que podemos detallar, que son, por ejemplo, la mayoría de municipalidades provinciales, lamentablemente, como Ajope, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, municipalidades provinciales, Virú, por ejemplo, una zona que siempre es afectada lamentablemente por este tema. Entonces, en esta situación, estas municipalidades provinciales no tienen un plan de prevención de riesgos de desastre. Y es más, lo que es más grave aún, que en las distritales, por ejemplo, hemos podido observar que este caso se repite en Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, o sea, zonas donde sabemos que lamentablemente cuando hay un fenómeno natural, ¿no es cierto?, y que están las quebradas ubicadas ahí, pues obviamente son de alto impacto. Entonces, esta es la situación que nosotros hemos podido observar y que se encuentra recogida en nuestro informe. Y ahora, elaborar estos planes de prevención, ¿son difíciles o qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué estas instituciones que han sido duramente golpeadas por las lluvias ya no lo pueden elaborar? Claro, aquí lo que sucede, y está conforme a nuestro informe,
es que aquí lo que falta es una decisión absolutamente de naturaleza de gestión. O sea, aquí lo que falta es gestión. Aquí lo que falta es una decisión administrativa de implementar justamente estos documentos de gestión, estos planes y obviamente ponerlos en práctica. Y ojo, estos planes no solamente deben ser figurativos, no solamente es aprobar el plan y tenerlo, sino es implementarlo. O sea, y dotar de presupuesto este plan. Y presupuesto hay. Efectivamente, lo que sucede es que, y hay que decirlo, a veces se tiene la costumbre de esperar que el gobierno central, el gobierno nacional, sea el que dote de presupuesto. Pero si bien es cierto, esto puede ser entendible, atendible, porque sabemos que muchas veces hay entidades que no cuentan con un gran presupuesto, pero definitivamente hay que gastar en prevención. O sea, porque es la única forma de evitar que el daño sea mayor. Entonces, por ejemplo, ahorita el gobierno en los últimos meses, el gobierno central ha aprobado 2 decretos de urgencia, que son el decreto de urgencia 015 y 016, donde se ha asignado una gran cantidad de recursos justamente para trabajos de limpieza y descolmatación de ríos. También se incluyó la región La Libertad, pero cabe resaltar que estos recursos han sido asignados tanto a la Autoridad Nacional del Agua, la ANA, y a Reconstrucción con Cambios. Ahora, esos gastos nosotros desde esta semana ya estamos en trabajo de campo, estamos verificando, obviamente, las zonas más afectadas, ¿no? Que es básicamente la zona de Virú. Ya se están haciendo los trabajos, ya está Chicama, ya estamos verificando que se haga. Pero entonces el gobierno central ya está haciendo su parte. El gobierno central ya asignó esos recursos para limpieza y descolmatación de ríos. Pero ahora le toca a las entidades locales, obviamente, tener sus planes aprobados e, insisto, implementarlos. Efectivamente, gracias, gerente regional de control. Bueno, ¿qué sorpresas habrán, Jonathan, amigos de Sol TV, no? Porque lamentablemente también el fin de semana sacamos un informe de que el gobierno regional apenas ha ejecutado el 25% de su presupuesto para obras y también la municipalidad de Trujillo el 19% nada más. Y imagínense todo el dinero que se viene para invertir en obras de prevención. Bueno, sin duda va a haber muchas sorpresas. Son 9:02 de la mañana. Jonathan, no sé si tienes alguna consulta en Estudios Centrales, nos explayamos un poquito, pero el tema lo merece. Claro, tengo una consulta pequeñísima nada más, Javín González. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo podría demorarse para desarrollar este plan, Javín? No sé si le puedes trasladar esta pregunta al Contralor. O sea, ¿es tan difícil poder realizar este plan de prevención? ¿Cuánto tiempo te podrías demorar? Inmediatamente traslado la pregunta, Jonathan, ¿no? De Estudios Centrales, me consultan sí, qué tiempo toma, por ejemplo, elaborar este plan. ¿Es tan difícil, engorroso o, como usted decía, no, falta de voluntad? Definitivamente no, o sea, si bien es cierto, tampoco podemos hacer un plan de un día para otro, obviamente tiene que tener características y requisitos técnicos y además de un plan general, varios planes específicos. Lo más importante es hacerlo. Y vuelvo a recalcar con algo, o sea, hay que cumplir con el plan, pero también, insisto, hay que dotar de presupuesto y hay que ejecutarlo, porque muchas veces se aprueban planes, pero terminan siendo figurativos, y eso es más grave. Entonces, creo que hay muchas cosas por hacer. Decíamos, por ejemplo, hace un momento, el tema de la descolmatación, de limpieza de cauces. O sea, eso es algo que debe hacerse de manera constante, permanente, no solamente cuando va a venir un fenómeno costero. Tenemos también que reforzar, por ejemplo, las oficinas de defensa civil, dotarlas de presupuesto, de personal, tener, por ejemplo, equipos de capacidad de respuesta, además sensibilizar a la población. O sea, hay temas que hacemos, por ejemplo, que nosotros nos preocupamos del fenómeno costero, pero, por ejemplo, usted visita ciertas zonas del Porvenir, de La Esperanza, la basura está ahí. Y, por ejemplo, no se limpia. Entonces, sabemos que si viene el río, o sea, el río no solamente va a arrastrar lodo, piedras, sino va a arrastrar esa basura. Entonces, por ejemplo, son cosas sencillas. O, por ejemplo, se sigue permitiendo que gente viva, ponga negocios, construya en zonas donde sabemos que va a pasar el cauce del río. Entonces, creo que hay mucho por hacer, pero debemos ponernos a trabajar ya. Así es, ¿no? Y después que las autoridades no se quejen y lamentablemente siempre actúan al último momento, como se decía, ¿no? De lo que se trata es esta fiscalización, ¿no? De advertir esto, que se pongan a trabajar y que después no tengamos que sufrir lo mismo que hemos sufrido en marzo pasado, bueno, en el 2017 con el fenómeno del Niño. Entonces, la información, Jonathan, a esta hora de la mañana rezamos contigo. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Adelante. Muchas gracias, Javín González. Sí, 9 de la mañana con 5. Agradecer también al gerente de la Contraloría General de la República en la región de La Libertad, el Contralor.